¿Listo? Ya. Buenos días. En la actividad 8.1 vamos a hablar del formato y del índice del informe final, el grupo 5. Quien les habla, Sergio Montes, y nuestro tutor, María Fernanda Mora. La presentación la vamos a llevar en 4 apartados. Vamos a hablar de los antecedentes, de qué nos ha traído hasta el día de hoy, con qué contamos en este momento. Ya tenemos una historia para contar, vamos a mirar cómo la vamos a contar y finalmente pues nuestra propuesta de índice. Antecedentes que tienen que ver con el trabajo realizado en marzo. Hemos pasado por 7 de los 8 módulos, los primeros 4. Hablamos del currículo, teniendo en cuenta los estándares y PISA 2012. Se habló del análisis del contenido ya con el tema específico y con la teoría proporcionada desde la maestría. En el módulo 3 hablamos del análisis cognitivo, surgieron objetivos, las expectativas de nivel superior, las capacidades, entre otros aspectos. Y en el módulo 4 teníamos el análisis de instrucción, que fue donde surgieron la secuencia de tareas. El siguiente grupo de módulos, que fueron el 5, 6 y 7, ya era el trabajo concreto con la unidad didáctica, con la secuencia de tareas, se diseñaron exámenes, se hizo la puesta a punto de la unidad didáctica, hizo su aparición el sistema para analizar los datos, el sistema ACE, y finalmente tuvimos con todos los anteriores aspectos el nuevo diseño de nuestra unidad didáctica. Y vamos aquí en la presentación del informe final. Gracias a eso, ¿con qué contamos en este momento? Bien, de los primeros 4 módulos tenemos ya la selección del tema, que no ha cambiado desde el principio. Sabemos que vamos a hablar de probabilidad condicional. De los módulos 3 salimos concretos con 3 objetivos, 4 expectativas y varios listados entre los que se encuentran las capacidades, los errores, las secuencias. En el módulo 4 ya teníamos concretas nuestras 6 tareas, 2 para cada uno de los objetivos, perdón. Del módulo 5, del módulo 6 y el módulo 7 que tenemos. En el módulo 5 ya aparece la unidad didáctica lista para implementar. Surgen aspectos importantes como los diarios del estudiante y del profesor. En el módulo 6 aparece todo lo del sistema ACE y todo lo que esto implica, las ponderaciones, los porcentajes, cómo alimentar el sistema, cómo entender el sistema, qué son debilidades, qué son fortalezas. Y en el módulo 7, pues gracias a todo esto tenemos el diseño final, ya con todas las implicaciones de qué se cambió, qué se modificó y cómo va a quedar. Ya tenemos una historia para contar. Dijimos fácil, vamos a hablar de una unidad didáctica de probabilidad condicional. Tenemos 3 objetivos, 6 tareas. Lo demás es empezar a poner por los laditos lo que se necesite. Listado de errores, listado de capacidades, listado de errores modificados, listado de capacidades matemáticas, el sistema ACE, cuáles son los resultados, cómo alimentamos ese sistema, el diario del estudiante, y nos empezamos a dar cuenta que teníamos muchísima información que en algún momento nos perdió por el camino. Entonces volvimos a preguntarnos, bueno, ¿y qué es importante? Y la respuesta del grupo es todo, porque todo en su momento aportó algo. Entonces cambiamos la pregunta por ¿qué es realmente importante? Y la respuesta volvió a ser la misma, pues realmente todo. Y acá, con la adición de la palabra más, es donde dimos una luz por fin para, bueno, ¿qué es lo que le vamos a contar al lector? Cuando te dicen que lo más importante es por dónde quieres empezar a contar la historia. Entonces, ¿qué queremos contarle a nuestro lector? Y nos vimos abocados a esta solución, a esta expresión. Decir que todos somos especiales es otra forma de decir que ninguno lo es. Y nosotros, si queremos decir que todo ha sido importante, es una forma de decir que ninguno resalta y tendríamos una presentación muy plana. Entonces empezamos a seleccionar y nos dimos cuenta que a lo largo del diseño hemos contado con 3 grandes momentos. Una primera parte que es el diseño previo, después una parte donde aparece la evaluación del diseño, que tiene que ver mucho con la implementación, y el diseño final. Y dijimos, bueno, ¿y cuáles son los aspectos que han estado presentes durante todo este recorrido? Desde que aparecieron los objetivos, se han mantenido, pues con las variaciones que han tenido, que en nuestro caso han sido muy pocas realmente, y las tareas de aprendizaje. Entonces, con estos 5 aspectos vamos a empezar a hacer el diseño de nuestro índice. Vamos a trabajar 5 capítulos, un capítulo de introducción, un capítulo de diseño previo, de evaluación del diseño, el diseño final, y finalmente vamos a presentar unas conclusiones. Los 2 primeros capítulos, que son el de introducción y diseño previo, en la introducción vamos a hacer la concreción del tema, vamos a hacer la definición del problema y vamos a hablar no solo del contexto institucional, sino pues de todo el contexto que nos permite hacer la unidad didáctica. ¿Cuál fue el problema o la gran pregunta de, bueno, ¿y cómo vamos a orientar este capítulo? Se basaba en esto, en la definición del problema. Y para nosotros la respuesta estaba en esta. Los estudiantes tienen gran dificultad para diferenciar entre la probabilidad simple y la probabilidad condicional. Y muy a la par con esto vienen otros pequeños problemas como que la probabilidad se deja al final para las clases, los maestros no invierten mucho tiempo en esto, pero pues el problema principal es este. Y eso es lo que queremos aportar con nuestra unidad didáctica. En cuanto al diseño previo, tenemos el análisis de contenido, el análisis cognitivo y el análisis de instrucción que corresponde a las tareas. Para los 2 primeros, la decisión que tomamos para poder organizar toda la información que tenemos es trabajar en 2 grandes grupos. Todo lo que tiene que ver con la teoría de conjuntos y todo lo que tiene que ver con la probabilidad, y esto nos permite organizar bastante el trabajo.
y evitamos que hayan cosas que se repitan a lo largo del trabajo. En cuanto al análisis de instrucción que corresponde a las tareas, teníamos todavía la pregunta de, bueno, ¿y cuál tarea es la que vamos a presentar? Dijimos, hablamos de eso más adelante, de pronto el resto del trabajo nos da más luces. Los siguientes capítulos serían la evaluación del diseño y el diseño final. En la evaluación del diseño tenemos la planificación, donde aparece la tarea diagnóstica, el examen final, los diarios. Tenemos las tareas antes de ser implementadas, desde la primera vez que aparecieron hasta la última vez antes de ser implementadas, que también tuvieron varios cambios, y hace la aparición el sistema ACE. Nosotros dijimos, bueno, con las dos primeras cosas no tenemos tanto inconveniente. La gran pregunta es en ACE. ACE tiene mucha información y fue una actividad que nos demandó bastante tiempo y esfuerzo y uno tiene esas ganas de mostrar todo lo que le proporciona ese sistema. Dijimos, bueno, ¿y cuál es la virtud de ACE? Pues cuando estamos haciendo una construcción, ACE viene siendo todo el cableado que sustenta y que permite que la construcción esté de pie y que todo se ilumine, pero uno no deja los cables por fuera. Uno lo que hace es mostrar las tomas corrientes, los interruptores, los enchufes, y lo importante es saber que eso se diferencia y que cada cosa tiene un uso. Y eso debe estar guardadito en los planos, que el que lo necesite hacer el día que necesita una modificación, va y los busca y dice, ah, claro, con razón todo esto tiene sentido. Ahora, en cuanto al diseño final, el diseño final es la parte donde vamos a mostrar el diseño mejorado de nuestra tarea, de nuestra unidad didáctica. Y volvemos a tener la misma pregunta. Bueno, ¿y de quién vamos a hablar? ¿De buses, que fue una tarea que tuvo muchísimas modificaciones, o de picas y fijas, que fue una tarea que desde el principio mostró una gran afinidad con el tema? La decisión del grupo en este momento es trabajar con la tarea picas y fijas. ¿Por qué? Es una tarea que permite hacer una asociación directa del tema de probabilidad condicional. Cuando tú entiendes el juego, entiendes directamente que te están hablando de probabilidad condicional. Hablar de buses nos representaría a nosotros entrar en muchos detalles para que el lector se conecte directamente con la unidad. Esta actividad despertó gran interés en los estudiantes y esperamos que pase lo mismo que en el lector, que sea nuestra puerta de entrada para que la persona que se acerque a nuestra unidad didáctica quiera saber más y se vincule con las demás actividades. La tarea, mediante el análisis del sistema ACE, presentó los más altos niveles observables en la implementación y esto nos permitió darnos cuenta que realmente el sistema hacía una asociación directa entre lo que veíamos nosotros en clase y entre lo que nos revelaba ACE. Todavía tenemos un par de preguntas. Bueno, y entonces los cambios y modificaciones, porque pues los grandes cambios y modificaciones surgieron en buses. No, resulta que picas y fijas también tuvo cambios y modificaciones y de hecho esto nos permitió en su momento orientar mejor las modificaciones de la tarea buses. Entonces todavía tenemos un poco de disfunción en esa disyuntiva. Finalmente vamos a presentar el capítulo final, donde vamos a hablar de conclusiones y queremos tratarlas desde varios aspectos. Primero queremos hacer una reflexión general de cómo se construyó nuestra unidad didáctica y por qué el lector tiene en sus manos en ese momento ese documento y ese tipo de actividades. Queremos resaltar las fortalezas que tuvimos durante la unidad didáctica, hablar de cuáles fueron nuestras tareas que más impacto causaron dentro del grupo de estudiantes. Queremos resaltar en este momento todos los beneficios del sistema ACE, porque pues atrás en los capítulos anteriores los mencionamos, los utilizamos, pero sí es importante resaltar todas las virtudes que ha tenido este sistema, sobre todo la toma de decisiones. Y finalmente queremos contar nuestra experiencia en MAT3 con respecto a todo lo que ha sido el proceso de la construcción de la unidad didáctica. Y en este momento esa es nuestra presentación. Muchísimas gracias.